Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con la transmisión que hacemos diario de este libro, que es el libro de Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior, del Padre José de Ar, que como ya hemos dicho, pues es un catecismo muy antiguo. No tengo aquí la fecha, pero me parece que es de 1940, algo así. Déjenme lo checo y les comento. Y en este libro que estamos analizando todas las noches, pues vamos viendo muchas cosas de nuestra fe que a lo mejor ignoramos, ¿verdad? Y que tenemos que ir conociendo, acrecentando y amando. Porque todo lo que tenga que ver con nuestra iglesia tiene que ser, pues, analizado, ¿verdad? Tiene que ser, sobre todo, conocido. Muy buenas noches a las personas que se van agregando. Recuerden que la transmisión son todas las noches, como a esta hora más o menos. Bueno, pues vamos a invocar al Espíritu Santo para aquellas personas que lo veamos en vivo, nos hagan el favor de que recemos juntos, y si lo ven diferido, pues bueno, también si gustan hacer la oración. Muy buenas noches, ahí a la hermana, gracias, muy amable, por ya estar conectados. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo, como siempre, para que nos dé el discernimiento en nuestra vida, nos dé la paz. A veces hay días, hoy fue un día para mí muy cansado, a veces hay días cansados, ¿verdad? Con tantas situaciones humanas, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y tratar de, pues, motivarnos todo el momento. Hay que vivir siempre buscando motivos para seguir adelante con mucha alegría. Bueno, hoy vamos a analizar fuentes de la fe, pero vamos primero a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con este pequeño tema que ya ven que son unos 20 minutos más o menos que nos tardamos. Bueno, aquí viene el desarrollo ya de lo que es un subtema. Ayer empezamos a ver lo que es la fe. Hoy vamos a ver las fuentes de la fe. Y seguimos con las preguntas, y en el número 8 dice: ¿dónde se contiene lo que Dios ha revelado? Y nos dice: lo que Dios ha revelado, se contiene en la Sagrada Escritura o Biblia y en la tradición. Vean qué interesante, no solamente está hablando de las Sagradas Escrituras, que es pues lo más importante, ¿verdad? Donde está la palabra de Dios, que es inspiración del Espíritu Santo, sino que también nos habla acerca de la tradición, es decir, lo que la iglesia nos ha enseñado desde que fue fundada hasta estos días. Cuestiones que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Que son también muy importantes. Por ejemplo, una tradición de la iglesia, pues es hablar acerca de los santos, ¿verdad? De la vida de los santos, que han sido ejemplos o tienen que ser ejemplos para nosotros para saber cómo vivir o intentar son modelos para seguir. Bueno, aquí nos dice: por esta razón la Sagrada Escritura y la tradición se llaman fuentes de la fe. De ellas saca la iglesia todas aquellas verdades que nos propone cosas de fe. Y ya profundiza en la pregunta número 9, dice: ¿qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la reunión de los libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y reconocidos por la Iglesia Católica como palabra de Dios. Qué importante es esto, ¿no? Porque ciertamente fue escrito por hombres, ¿verdad? Pero fueron escritos por hombres por inspiración del Espíritu Santo. Así también, por ejemplo, para hacer la comparativa, se me ocurre, pues ya ven qué pasa en la Santa Misa, ¿verdad? Es el sacerdote quien hace la labor de Cristo, ¿verdad? Cuando convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Es decir, Dios utiliza a los hombres para hacer cosas extraordinarias. Y aquí nos dice en la 10, ¿cómo se dividen los libros de Sagrada Escritura? Dice, se divide en dos grupos, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito casi todo en lengua hebrea, ven qué interesante, y el Nuevo en lengua griega.
Bueno, en la actualidad pues ya está en todos los idiomas, ¿verdad? Pero esa era su lengua original. Luego dice en el 11, ¿qué revelaciones contiene el Antiguo Testamento? Y dice, las revelaciones que hizo Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es algo muy hermoso, pero a veces es un poco difícil de entender porque está orientado a esa época, ¿verdad? Yo acostumbro, aconsejar cuando me preguntan, pues lo mejor si quieres empezar a leer las Sagradas Escrituras es empezar por los Evangelios, ¿verdad? Después empezar a lo mejor un poco del Antiguo Testamento con lo que son los 5 primeros libros, a lo mejor los Salmos, ¿verdad? Pero hay muchos libros del Antiguo Testamento que se vuelven un poquito complejos de poderlos analizar. Repito, ¿por qué? Porque es de esa época. Pero también si tienes tiempo, pues bueno, puedes ir aprendiendo también el Antiguo Testamento. Y luego nos dice, ¿cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Dice, son 21 libros históricos que refieren la creación del mundo y la historia de los patriarcas y del pueblo judío. Luego 7 libros doctrinales, que es una colección de salmos, de sabias máximas y reglas de vida, y 17 libros proféticos, que en su mayoría parte contienen las exhortaciones a la penitencia y consoladoras profecías. Aquí hay que analizar muy bien algo, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad? De ahí viene su término. De tal manera que hay que analizar que no todos los libros los vamos a ver igual. Por ejemplo, los históricos, que aquí nos dice, por ejemplo, el Pentateuco de Moisés, el Génesis, el Éxodo, etcétera, pues nos habla acerca precisamente de la historia, de lo que pasaba en ese tiempo. Los libros doctrinales lo que quieren hacer es darnos una enseñanza más profunda de la doctrina de Dios. Y los proféticos, pues nos hablaba acerca de las cosas que iban a suceder. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la parte que mezcla todo lo que son el Antiguo Testamento, la gran parte del Antiguo Testamento? Pues la historia de la salvación. Es decir, cómo después de el pecado original, como está en el Génesis, llega un momento en que Dios promete que iba a venir un Salvador y tiene que pasar toda una serie de siglos, ¿verdad? Para que el pueblo judío, que fue el pueblo elegido, pues fuera a la tierra prometida. Y ustedes saben toda la historia que conlleva esto. Y al final llegara Jesucristo el Salvador y se abriera entonces el Nuevo Testamento. Luego dice el número 13. ¿Qué revelaciones contiene el Nuevo Testamento? Y dice, las revelaciones que nos fueron hechas por medio de Jesucristo y los apóstoles. Y luego dice la 14, ¿cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Son los 4 evangelios escritos por los evangelistas, sabemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que refieren a la pasión, a la vida, pasión y muerte de Jesús, los hechos de los apóstoles escritos por San Lucas, las 14 epístolas o cartas de San Pablo, 7 epístolas de otros apóstoles y el Apocalipsis. Vean qué interesante, ¿no? Porque los evangelios, es algo muy hermoso hablar de los evangelios, porque los evangelios ustedes lo pueden entrecruzar, es decir, hay por ejemplo un evangelista que habla de algún tema específico, y si analizamos generalmente los otros 3 evangelistas también hablan del mismo tema, pero lo hablan de una manera un poco distinta. Hagan de cuenta que es un complemento, ¿verdad? Es decir, lo que ocurre es que se complementan los evangelios para tener lo que es la idea plena y completa de lo que es la vida de Jesús. Y aquí pueden venir muchísimas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay una santa que es Santa Emeric, que es beata Emeric, y ella tuvo una visión precisamente de esto que pasó, y está en los escritos aprobados por la Iglesia, y viene algo muy interesante. Por ejemplo, había una persona que por ahí cuestionaba y decía, pero es que Judas, pues él tenía que haber entregado a Jesús porque estaba escrito, ¿verdad? Esto venía en los libros proféticos. Pero aquí no es esa situación. Aquí lo que se analiza es que en ese escrito de esta beata, dice que Dios tenía el deseo de poderlo perdonar.
O sea, aquí la situación no es, ¿verdad? En el caso de Judas se me ocurrió hablar un poco de ello. Aquí la situación no es que él no lo iba a hacer, lo más seguro es que ya estaba escrito, ¿verdad? Que lo iba a hacer, pero lo que no estaba escrito es que se iba a condenar. Por eso Dios nos ama tanto. Por eso la palabra de Dios es tan rica, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es tan rica y nos ayuda precisamente a saber discernir cómo manejar las cosas. Ahora, hay algo que es muy importante que tenemos que analizar, que yo lo he dicho en algunas pláticas. ¿Qué ocurre? Para mí no es no lo vamos a tomar como una mala comparación, pero las Sagradas Escrituras para mí es como mi manual, como mi guía. ¿Qué ocurre cuando compramos algo? Pues viene con un manual, ¿verdad? Y hay que leer el manual para saber cómo usar el producto. En el caso de nosotros, mala la comparación. Yo lo veo como que la Biblia es nuestro manual de vida. Entonces, si nosotros queremos saber cómo vivir nuestra vida, aquí está, en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras contienen todo lo que necesitamos para nuestra vida. De veras que si ustedes se ponen a leer, se van a dar cuenta que habla de cosas como que fueran cosas que sean actuales. Porque acuérdense que las Sagradas Escrituras, la misma palabra lo dice, que es viva y eficaz. ¿Qué significa eso de que es viva y eficaz? Significa que precisamente es como una espada, como dice la palabra, es como una espada de doble filo que penetra en el corazón y en el alma. Por eso, cuando a veces leemos las Sagradas Escrituras o nos leen el Evangelio en la Santa Misa, pareciera que nos los están diciendo a nosotros. Pareciera que es en el tiempo actual, porque la palabra es viva, no es palabra muerta. Y aquí nos dice, ¿quién nos da la garantía suficiente de que todos los libros de Sagrada Escritura fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y que son la palabra de Dios genuina? Dice, el magisterio infalible de la Iglesia nos da las garantías suficientes de que todos los libros de la Sagrada Escritura han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y que contienen la palabra de Dios genuina. ¿Cómo podemos saber que es así? Porque el mismo Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, a través de la Iglesia, Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Y así es, y así va a ser. Por eso hay que creerle a Dios. Como dijimos ayer que hablamos de la fe consiste en tener un sometimiento, pero no un sometimiento por otra cosa, sino por mi propia ignorancia. Es decir, yo me someto a la sabiduría de Dios porque sé que la sabiduría de Dios es la correcta. En cambio, mi sabiduría es limitada y por eso me someto. Y aquí nos dice algo que es importantísimo, con eso vamos a terminar la última pregunta. ¿De dónde más sabemos que los libros de Sagrada Escritura y en especial los hechos que en ellos se narran merecen toda nuestra fe? Dice que los libros de la Sagrada Escritura y en especial los hechos narrados en ellos merecen toda nuestra fe, lo sabemos por los testimonios de la historia. Un libro es digno de fe cuando es auténtico, es decir, cuando es escrito por el autor a quien se le atribuye, por inspiración del Espíritu Santo. Cuando es íntegro, es decir, cuando no ha sufrido alteración. Y cuando su autor es digno de fe, es decir, cuando pudo tener conocimiento cierto de la verdad y quiso fielmente decirla. En esos 3 puntos se hayan tan firmemente comprobados respecto a la Sagrada Escritura por medio de testimonios históricos. Qué hermoso, hermano, y ojalá, con esto vamos a terminar la reflexión, ojalá que nos dediquemos a empezar a leer las Sagradas Escrituras. Hay un método que se llama Lectio Divina, que es la lectura de la palabra, que lo puedes practicar. Consiste en leer algo de las Sagradas Escrituras, recomendable el Evangelio del día para no complicarnos. Leer el Evangelio del día, pedir al Espíritu Santo que te ilumine y que te ayude para entender el Evangelio y aplicarlo a tu vida. Esto es importantísimo. Y van a ver ustedes qué hermoso cómo Dios habla a través de la palabra y habla a través de su mensaje, porque, repito,
Es una palabra viva y eficaz. Por eso estamos seguros que Dios habla a través de la palabra. Y todo esto es para que nos llene de paz, para que nos llene de tranquilidad. ¿Cuántas veces estamos desesperados y vemos el tiempo pasar y en lugar de ver y leer la palabra de Dios, hermanos, nos ponemos a leer o a ver televisión o a ver cosas que a veces la verdad es basura? Algunos programas de televisión son basura, ¿verdad? Y nosotros estamos consumiendo y nuestros familiares están consumiendo a veces pues esa basura que hay en la televisión. No todo es malo, ¿verdad? Tampoco en los medios de internet, tampoco todo es malo. Busquemos lo bueno, busquemos lo que es agradable a Dios. Pero ahí tenemos la Biblia. ¿Cuántos hogares a veces está la Biblia en el hogar y nunca se abre, ¿verdad? Una Biblia que ya está un poquito viejita, pues quiere decir que fue utilizada, ¿verdad? En cambio, a lo mejor tenemos una Biblia nuevecita, pero no porque esté nueva, sino porque nunca la he leído. Entonces, no puede ser que tengamos nuestra palabra ahí y no la leamos y no la aprovechemos y no nos alimentemos de la palabra, que es precisamente el alimento también de nuestro espíritu. Esperemos que les haya servido, que nos haya servido a todos esta reflexión. Saquemos entonces nuestra fuerza de Dios. No nos desanimemos. Acuérdense lo que dijimos ayer. Aunque nuestra vida tenga problemas, nosotros tenemos que seguir, porque siempre hay alguien que espera algo de nosotros, de nuestra vida. Nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos están en espera. Y a veces duele un poco el corazón cuando hay alguien que no se lleva contigo. Reza por esa persona, pide por esa persona. Siempre podemos hacer algo por los demás, por nuestros amigos y también por nuestros enemigos. Que tengan muy buenas noches, nos vemos mañana, Dios les bendiga. Saludos a todos.